el cielo se nubló. Se nubló el cielo. Hubo una tempestad de pronto de nubes en el cielo. El cielo estaba de luto porque había un justo en la cruz. Y cuando esto pasó, Jesús no veía a su Padre por ninguna parte. Y ahora Él dice, Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sintió solo. Jesús sufrió la soledad. Ese Jesús del que estamos hablando, el que Él le preguntó a los discípulos y dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? No se imaginaban quién era. Tenían conceptos cerrados de quién era Él. Ese que le dijo a los discípulos, ¿y vosotros quién crees que soy? Ahora en la cruz, Él le sigue demostrando quién es. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El padre en ese momento no podía mirar a su hijo con la carga de su pecado encima, porque era el ser más despreciable. Estaba sucio, con toda la ropa sucia de cada uno de nosotros. Todas las culpas nuestras estaban sobre Jesús. Ahora la mirada del Padre ya no está allí, pero había una palabra, diga conmigo, había una palabra. ¿Y sabe esa palabra de qué era? De promesa. Y me encanta lo que Dios promete porque Él no falla, Él cumple. Y Él le dijo al hijo, tú vas a morir, pero el tercer día te vas a levantar. Díceselo a los discípulos, que no sean ajenos a este secreto, que no sean ajenos a este conocimiento. Así como Jesús anunció que moriría y el tercer día resucitaría, de igual manera lo enseñó, y lo enseñó a la iglesia y lo enseñó a los apóstoles, y hoy en día todavía se sigue predicando. Así como Él murió y resucitó, también dijo que un día vendría por su pueblo para llevarlo con Él. Jesús viene a buscar su iglesia. ¿Cuántos se van con Cristo? Una quinta palabra que dijo Jesús. Juan capítulo 19 verso 28. Juan 19, 28. Dijo, tengo sed. En ese momento dice la Biblia que alguien salió con un hisopo y fue y le puso un poco de hiel y se la dio a beber. Escúchame lo que le llevaron. Le dieron hiel en la cruz. ¿Sabe lo que eso era? Significado de burla, hermano. ¿Dónde está el corazón de esta gente que está allí? ¿Qué clase de corazón tienen esta gente que tienen a Jesús allí crucificado? Estos soldados que lo están cuidando. ¿Qué clase de corazón hay? No solo se burlaron de Él y le dieron hiel a beber, sino que uno de ellos buscó su lanza y le traspasó su costado. Nadie valoraba a Jesús en ese momento. Todo el mundo estaba corriendo. Confusión en la mente de los discípulos. Nuestro maestro, el que nos enseñaba, el que hizo milagros, se murió. Todo se acabó. Yo no sé si alguno le decía, pero Él dijo que se levantaría. Yo lo dudo de la forma como quedó. Porque la Biblia dice en Isaías 53 que su rostro desapareció. Fue desfigurado. Su hermosura se la quitaron a peso de golpes. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Por eso lo amo. Cuando yo entiendo eso, cuando yo veo lo que Jesús sufrió por mí, no me queda otra cosa sino decirle, Señor, dame fuerza y ayúdame a servirte hasta el último día de mi vida aquí. Yo sé que no te voy a pagar lo que hiciste por mí, pero tengo que hacer algo como agradecimiento por lo que tú has hecho. Y que haya un evento como este y usted se tenga que venir para el templo solo, y usted no traiga a alguien que está en una silla de ruedas, usted no traiga a alguien que está en muleta, usted no traiga a alguien que está enfermo, usted no le hable a alguien que necesita a Cristo y lo traiga al templo. Eso es como un poco de desamor, de desapego. Yo no sé cómo llamarlo. Nosotros convencemos a la gente cuando el negocio nos conviene, cuando hay algo que nos conviene, hacemos lo que sea, nos inventamos cualquier parla con tal de convencer a esa persona. ¿Por qué no hacerlo para Dios? ¿Por qué no predicar a Cristo? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿No será que nuestro corazón está como esos hombres que estaban allí? ¿No será que aunque no digamos palabras vulgares contra Él, nuestro hecho y nuestra actitud está haciendo lo mismo? Revisemos cómo está nuestra actitud. Pero hoy no te he venido a condenar ni a hacerte sentir mal. He venido a darte una exhortación y a recordarte que ese a quien tú muchas veces olvidas, no se ha olvidado de ti. Él va a venir por su pueblo. Él va a venir por su iglesia y hoy te trajo para bendecirte. Pregúntele al vecino y dígale, ahora sí sabes quién es Jesús. Sé esta palabra que dijo Jesús. Todo está cumplido. Juan 19:30. Miren lo que dice la Reina Valera. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, se fue de la tierra de los vivientes. Entregó el Espíritu. Lo último, lo peor que el ser humano podría hacer contra Él, lo acababan de hacer.
darle vinagre, darle hiel. Consumado es. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. ¿A quién le entregamos nosotros nuestra vida cuando estamos en el peor de los momentos? ¿A quién nos encomendamos? ¿De quién nos acordamos? Nos acordamos de papá, de mamá, del tío, del primo, de la palanca que hay por allá. Nos acordamos del médico, del hospital, del seguro, de la tarjeta, de lo que tenemos en el banco. ¿De quién nos acordamos? ¿De quién se acordó Jesús cuando estaba en la cruz? Aunque había dicho, Dios mío, no te veo, estoy desamparado, abandonado. ¿Dónde estás? De pronto dice, en tus manos entrego mi espíritu. Encomiéndese a Él. La iglesia más floreciente y que menos problemas ha tenido en la historia es la de este siglo. Pastor, ¿cómo así? Sí, señor. Si la comparamos con la iglesia primitiva, nosotros somos menos sufridos. Los cultos que ellos hacían, los llegaron a hacer en lugares que no había aire acondicionado, en catacumbas, en cuevas. Ayunaron muchas veces no porque se lo propusieran, sino porque no había que comer, pero había que orar. Y siempre vieron la gloria de Dios. La iglesia fue perseguida. Cuando usted mira en la Biblia, el libro de los Hechos, léase el libro de los Hechos, cómo la iglesia fue perseguida. Esteban, un justo, tuvo que morir para que saliera los demás a predicar a los gentiles y llegara este evangelio a nosotros. Bendito sea el Señor, porque a los que aman a Dios todo le ayuda para bien. Pero amados, cuenta la historia, ya para terminar, que en el tiempo de Nerón, uno de los reyes, uno de los hombres más terribles en la historia de la iglesia, en el gobierno, perseguían a los cristianos. Mire, el capítulo 9 de los Hechos muestra la conversión de Pablo, pero allí él relata quién era él. Él dice que era perseguidor de la iglesia. Había pedido cartas al sumo sacerdote, a las autoridades, y las llevaba firmadas. Y como tenían alianza con el Estado, llevaba el sello del Estado romano. O sea que en cualquier ciudad donde llegaran y hubiera una autoridad en ese pueblo, él llegaba con su carta y decía, ustedes me van a acompañar, encontré unos evangélicos allí y me los tengo que llevar. Solo por ser cristianos eran perseguidos. Se cuenta que tomaban a las parejas y agarraban a sus pequeños y los pegaban a la pared y le decían, niegas a Cristo o matamos a tu hijo. Ninguno de nosotros ha vivido un caso como ese. La iglesia era bien fuerte en aquel tiempo para avanzar. Pero dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y escúcheme, Nerón, para hacer su fiesta, ¿sabe con qué se alumbraba el Coliseo? El anfiteatro, ¿con qué lo alumbraban? Con cuerpos humanos. Amarraban los cuerpos de los cristianos en unos postes, le echaban un líquido inflamable y los prendían. ¿Y sabe quiénes servían de espectáculo? Los mismos cristianos. Se los echaban a los leones. Y era alegría de ver cómo corrían huyéndole a los leones y los leones devorándolo. Esa fue la iglesia. Ellos sufrieron por nosotros para que hoy usted y yo tengamos paz.